presentación. Recuerdan ustedes que aparte ha habido jueves que no lo hemos visto. Recuerdan ustedes que en la unidad 1 nosotros avanzamos sobre la introducción de una revisión histórico-crítica respecto de la nominación de la asignatura anteriormente, que se llamaba Psicología Evolutiva de la Adolescencia. Yo les pregunté a ustedes por qué se llamaba así. Revisamos los criterios biologicistas, positivistas en relación a la nominación de esta asignatura, por qué se llamaba Psicología de las Adolescencias y Juventudes, y lo analizamos a todo esto desde una perspectiva crítica, tomando, digamos, el enfoque histórico que plantea Burman, que es una teórica feminista, y también con los aportes de Brescia. ¿Recuerdan eso? Bueno, hicimos una revisión de este paradigma, digamos, de adaptación, y se introdujeron, digamos, algunas ideas respecto de la perspectiva epistemológica que tiene la cátedra. La unidad 2, en continuidad con la unidad 1, viene, digamos, a aportar algo que también forma parte de esta nominación en la asignatura, que es Psicología de las Adolescencias y Juventudes. Como ustedes ven, la nominación de la asignatura no es Psicología de la Adolescencia, ni tampoco de la Juventud. ¿Se acuerdan que si ustedes cuando lo habrán visto, se han inscrito, la han encontrado en plural? ¿Recuerdan cuál? Entonces, la unidad 1 está relacionada con la unidad 2. Solamente que en la unidad 2 aportamos dos aspectos claves. La primera es la idea de complejidad, que usted hoy, los que han tenido del práctico, no lo de la tarde ni de la noche, seguramente han podido revisar algo de Moren y de Lajnarovich. ¿Sí? Y también tomamos el enfoque histórico, que van a ver de los autores que lo tomamos, sobre todo de David de León, también de Rascovan, para ver el tema de la pluralidad. Por eso la nominación de la asignatura Psicología de las Adolescencias y Juventudes. No solamente por la pluralidad, sino por la idea de complejidad. No podemos decir de manera singular o en un sentido unívoco que este fenómeno pueda definirse singularmente o de una sola manera, de manera universal. ¿Está? Tenemos que complejizar esa noción. Entonces, ¿están relacionadas la unidad 1 con la unidad 2? Estamos repasando un poco porque usted hace mucho. Bueno, hasta acá, ¿vamos? Bueno, entonces, la unidad 2, fíjense ahí, está escrito grande, dice adolescencias y con una S. Juventudes, o sea, está tomándolo como fenómenos complejos, plurales y multideterminados. Ahí dice determinados, pero están determinados en lo múltiple, como son plurales. Entonces está relacionado con la unidad 1, pero viene a aportar desde la perspectiva de la asignatura dos aspectos fundamentales que son la complejidad y la pluralidad. ¿Hasta acá vamos? En esta misma línea vamos a analizar la serie. Es decir, cuando ustedes piensen, ahora cuando yo les pregunte, es decir, ¿qué aporta la serie? Pensando en esta idea de complejidad que yo ahora les voy a introducir y pensando en esta idea de pluralidad. Siempre sobre esos dos ejes. Un fenómeno. Analicemos lo que ocurre con los adolescentes y el protagonista principal de la serie, Brian, lo analicemos desde estas dos perspectivas. Es decir, también podemos tomar algo de la unidad 1. Por ejemplo, podríamos tomar cómo se juega la perspectiva de género respecto a la serie. Por eso me interesa relacionar la unidad 1 y 2. No son separadas. Pero también podemos analizar el fenómeno de la complejidad y la pluralidad. Nos embarcamos en esta y las limitaciones. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende más o menos cómo vamos a trabajar en la clase? Dicho esto, vamos a ver cuál es el objetivo fundamental. Por un lado, que ustedes comprueben
pero comprendan la complejidad relativa a qué. Porque la idea de complejidad la van a trabajar en educacional, la van a trabajar en psicología social. Si hay otras materias que toman la idea de complejidad. Nosotros lo vamos a trabajar en relación al desarrollo psíquico. Porque esta materia se ocupa de eso. ¿Entienden? Es decir, no es que el paradigma de la complejidad no pueda ser tomado para analizar intervenciones sociales, fenómenos en el campo educativo. En este caso en particular, lo que vamos a articular es cómo esto se ve en el desarrollo psíquico como un fenómeno complejo. Este es el punto de vista de análisis. Por eso la perspectiva de la cátedra no es contextual, porque cuando ustedes hablan de complejidad, lo asimilan a un fenómeno contextual. No es sinónimo de contextualidad. Es más que eso. Un sistema, ya lo vamos a ver, de relaciones múltiples, incluye el contexto, pero también lo que ocurre en la subjetividad en esa época. Y lo que ocurre en la subjetividad en esa época no es solamente fruto del contexto, sino de relaciones intrafamiliares, intergeneracionales, intrapsíquicas. Es decir, hay un montón de dimensiones que hay que considerar además del contexto. Digo esto porque cuando dicen es complejo, porque es contexto, porque tiene en cuenta el contexto. No, no es eso. Ni es plural tampoco sinónimo de contexto. ¿Está? ¿Por qué? Ya lo vamos a explicar. Porque apuntamos al desarrollo psíquico. Desarrollo psíquico puede significar también desde la pluralidad que existen distintos ritmos y que los ritmos son variaciones múltiples en el desarrollo. En un mismo sujeto puede haber avances, retrocesos, es decir, el desarrollo en sí es plural también, de un sujeto particular. Pero además, en una familia misma, no solamente en una época, en un contexto histórico, también puede haber una vivencia subjetiva de los adolescentes en esa familia diferente. En un grupo de pares también, aún perteneciendo al mismo momento histórico particular y grupo social. ¿Sí? Entonces, plural en muchas cosas, es el contexto y más. ¿Quedó esto claro? O sea, que no reduzcan, simplifiquen la idea de contexto a plural. No es la única variación. Bueno, entonces, dicho esto, seguimos. ¿Cómo podemos pensarla? Primeramente la vamos a pensar globalmente. ¿Y cómo podemos pensar la subjetividad de adolescentes y jóvenes en los nuevos contextos de valores lineales y códigos culturales? Vamos a pararnos acá, a lo mejor para pensar un poco la serie. Ustedes díganme, en la serie que vimos, ¿hay algunos aspectos que refieren al contexto actual de las adolescencias y juventudes? ¿Les parece a ustedes sí o no? ¿Me pueden mencionar algunos, por ejemplo? Por ejemplo, las redes sociales y digamos, lo que sería el grooming. Las redes sociales y el acoso, digamos, en las redes sociales. Bien, ¿serían problemáticas actuales estas? Sí. ¿Qué otras cosas más les parece que refleja la serie? La relación entre los compañeros, porque la chica le hacía bullying. Bueno. Claro, o sea que hay una naturalización del uso de la tecnología de una manera muy extendida, digamos, en el uso que hacen adolescentes y jóvenes sin otros espacios de diálogo. Bien, sí. O las dificultades de comunicación en las familias. ¿Qué les parece de las figuras parentales, por ejemplo? ¿Qué está pasando con el ejercicio de la paternidad? ¿De acuerdo? Eso también es una característica de la actualidad. El ejercicio de la parentalidad. ¿Cómo se encuentran hoy los padres frente a los adolescentes y jóvenes?
O sea que la película plantea un distanciamiento sociocultural entre el mundo adulto y el mundo de adolescentes y jóvenes. Sí. Hay una brecha generacional, eso lo vamos a tomar en Escobar también. O sea, hay una brecha generacional. Significa que los códigos de educación, dice, ¿cómo tu nombre? Victoria, dice Victoria, los códigos con los cuales generacionalmente transmiten pautas educativas a los padres, a veces están muy alejados, ¿no?, de las posibilidades de comprensión o de los modos de vida, de sentir, de pensar que tienen adolescentes y jóvenes hoy. Como un desconcierto, ¿no?, sobre que hay una sorpresa en los padres, sobre que nunca pensaron que podía pasar eso, ¿no? Algo así. O sea que, digamos que en el mundo adulto hay un gran desconcierto, ¿no? Esto como para enfatizar también. No solamente que puede haber autoritarismo, digamos, por no entender miedo a los adolescentes y jóvenes, sino que hay un vacío respecto a cómo ejercer esa función. Esta es una problemática muy interesante porque si nosotros pensamos hoy que hay adolescentes que se sienten a veces solos, digamos, que se sienten aislados, que sienten que no tienen comunicación, y nos encontramos frente a un mundo adulto que también está sufriendo, digamos, una coyuntura laboral muy exigente, no solamente los jóvenes y adolescentes, sino que también no nos encuentran a veces herramientas para poder acompañar esos procesos, ¿no? Nosotros nos formamos como psicólogos y tenemos que tener muy claro esto del papel que tenemos que, cómo tenemos que escuchar esto. ¿Sí? Si vamos a darle recetas, vamos a escuchar qué está pasando, porque esto nos pregunta profesionalmente qué hacer. Sí. ¿Qué más? Sí. Profe, yo quería agregar sobre lo de la brecha generacional, que para mí la serie muestra que existe una brecha generacional entre los padres y los adolescentes, pero que los conceptos machistas se siguen sosteniendo en cualquiera de las dos generaciones y que eso se transmite. O sea, los conceptos machistas de las redes sociales que los adolescentes en el colegio seguían reproduciendo, eso es un problema que también los padres reproducen y que también atraviesan. Reproducen y atraviesan las dos cosas, ¿no? Claro, perfecto. ¿Qué más? Y los que estuvieron en práctico esta mañana, antes de que yo ingrese a la noción, ¿cómo relacionarían eso con Morel y Nachmanovich? Sí. Aceptar la incertidumbre. Es una muy buena pregunta en la película, porque la película plantea tensión e incertidumbre permanentemente, ¿no? También. En la serie, perdón. ¿Y la incertidumbre dónde la verían ustedes?
totalmente de acuerdo. Sí. Me está dejando muy mal parada. Se ha complejizado, ¿no? La cosa. Pero no complicado, sino complejizar significa que hay que tener en cuenta un montón de dimensiones para poder analizar. ¿Qué más? Me parece muy interesante los aportes, porque la incertidumbre es real. Sí. Perdón, sí. ¿Quién es? Hay tres, sí. Pero son distintos niveles, porque ella plantea una incertidumbre a nivel generacional y vos planteas en la relación de comunicación padre-hijo también hay incertidumbre. ¿Alguien más quería aportar? Sí. Yo también la incertidumbre por parte de los adolescentes, más allá del suceso particular de la película, la incertidumbre en la adolescencia ya es de por sí, porque vas a formarte, vas a crear más tu personalidad en ese momento, y creo que hoy en la actualidad con las redes sociales existen tipo nuevas formas de ser, de tendencias cada día nuevas, cada día, porque realmente cada día hay una nueva tendencia y el adolescente casi siempre se busca identificar esas cosas. Creo que es tan cambiante que la incertidumbre en la adolescencia ahora es más aún, es más difícil identificarse a cosas que te hagan sentirte que son tuyas, porque hay muchas. Lo vamos a ver con autores de esta unidad eso, pero vamos a ver, sí. ¿Qué más? Sí. 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 O sea que hay que mejorar la comunicación. Y con la comunicación se avanzaría a disminuir la brecha. Algo así entiendo yo, como una solución posible acá a la época. Sí. Por lo menos se entendió. Pero vamos avanzando en una solución. Bueno, entonces allá. También la incertidumbre que maneja el sistema educativo, como se ve con el profesor, tampoco como hay una complejidad que atraviesa a todos los adultos, cómo responder ante estas nuevas formas de adolescencia que atraviesan a las niñas, pero también atraviesan a la realidad. Entonces también se puede ver ahí cómo también esta incertidumbre se refleja en el sistema educativo. Exacto, el sistema educativo está en jaque. No solamente por el avance en tecnología, sino por el tipo de problemáticas sociales que también están en la escuela. Sí.
sociedad de la información, de los dispositivos, me habla de la inteligencia artificial. Estoy como poniendo un poco el día yo en eso, porque la verdad que soy muy ignorante y es de los límites, de las posibilidades y demás, ¿no? De todo esto que se llama como robotización de la experiencia. Bueno. Pero igual, a mí me parece que hay un punto claro, ¿no? Que dice que las pruebas de Turing no lo puede superar la inteligencia artificial aún. Yo estaba hablando con mi hija que es filósofa y tiene unos compañeros que están estudiando esto. Le digo, che, pero ¿cómo es esto del acompañamiento? Y hay un fenómeno, digamos, que en las redes no ocurre, que es este fenómeno que nosotros llamamos el psicoanálisis transferencia, digamos, o que no es lo mismo y que tiene que estar mediatizado corporalmente, ¿no? Por más que lo cree la inteligencia artificial, tiene que haber un humano, digamos, atrás. El acompañamiento que brindamos los seres humanos, digamos, sea intrageneracionalmente, intergeneracionalmente, tiene una complejidad hasta química, te diría, química si quieren, de olores, de sensaciones, de sentidos, que todavía no ha sido reproducido en su totalidad. Entonces se me tiene una complejidad físico-química, digamos, que las máquinas todavía no pueden reproducir, porque no es solamente la palabra, sino cómo está invertida esa palabra, o sea, divinalmente con qué va. Entonces, no hay que perder las esperanzas, no hay que perder, digamos, la esperanza, digamos, en el diálogo, en el sentido de la complejidad que eso implica. No estamos hablando de hablar por hablar, o de dar información, sino de la contención, de la escucha atenta de ambas partes. Sí, vos querés decir algo, perdón. No, sí. ¿Querés hablar? Porque no quiere. Bueno, ¿alguien más quiere cortar algo? Hay lugares en donde la palabra no llega. Hay lugares donde la palabra no llega. Sí. Y los cuerpos hablan. Y los cuerpos hablan, entonces habrá que hacer con el cuerpo que habla. ¿Qué más? ¿Alguien quería decir alguien más atrás algo? Sí. A mí me quedó, sobre todo en el último capítulo de la serie, la sensación de que atraviesa a todos el de sentirse que no son suficientes, tanto el nene como el padre. La hermana, que todo el tiempo está preguntando cómo es que esto, te caigo bien, soy un buen chico. Y los padres también todo el tiempo se están cuestionando, ¿qué hice? ¿Qué hicimos? ¿Qué nos pasó? Fuimos malos padres. La culpa. El último capítulo, el final de la serie es brutal, sí. ¿Cómo? Pero si ya lo vieron, dicen. ¿No lo vieron todos? Ah, bueno, pero bueno, eso es el final. Que, aparte fue veces con haber visto el profesor. No, tiene que ver. Bueno, vamos a hacer un poco. Entonces, ¿de qué hemos estado hablando? Por un lado, de una idea plural, de adolescencia y juventud en plural. Como construcciones históricas, lo acababan de mencionar, es decir, cómo tan dinámicamente, ¿no? Van variando hasta un año, van modificándose eso que inventamos como adolescencia y juventud, que es una invención subjetiva, diría Rosana Reguillo, que comienza en la posguerra. Históricamente ha ido variando qué entendemos por eso. Entonces, y según lo que decía, ¿cómo es tu nombre? Sí, Marilyn, eso es muy dinámico. Entonces nosotros podemos pensar en estas construcciones históricas y plurales con un gran dinamismo, digamos, que es una de las características, un fenómeno complejo, muy dinámico, cómo se va reinventando subjetivamente eso. Por un lado, uno de los factores claves que intervienen en eso es lo que entendemos por moratoria social y cultural. Es decir, ¿cuál es el periodo, cómo se ha alargado, digamos, ese periodo históricamente de inserción al mundo del trabajo, de construcción de una autonomía relativamente estable para poder independizarse del seno familiar? Si hay una serie de
variables que son económicas, demográficas, históricas, sociales, que también han hecho que este fenómeno actualmente, por distintas razones, se extienda un poco más. Que si no lo marca el matrimonio, como digamos en otras épocas, o una proeza, por ejemplo, una tribu, una hazaña de un guerrero que lo declara, digamos, de ser infante, digamos, a entrar, digamos, en la etapa de adolescencia a la adultez. No hay unos ritos, no están tan definidos, tan demarcados, no hay transiciones. Entonces, tenemos que pensar mucho en esto como construcciones históricas que son muy dinámicas. Sobre la noción de fluidez, que mencionaron, es interesante considerarla, pero no ser fanáticos de Bauman. Y les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros nos hacemos fanáticos de la idea de fluidez y lo atribuimos todo, transversalizamos, es decir, tenemos una mirada que coloca a las adolescencias y juventudes como un fenómeno global mundial. Es un poco la mirada que tiene Maffei-Soli, que es la crítica que tiene la mamá de más adelante, pero no importa. Y nos resta mirar cuestiones en la distribución social, en el campo social de Le Bourdieu, que hacen que muchas veces el ser o el inventarse como adolescente y joven en un contexto particular está determinado por una situación y una posición en ese campo social. ¿Qué posibilidad tengo de acceso al mundo de la cultura? ¿Qué posibilidad de acceso a la escuela, por ejemplo? Que es un campo de socialización importante. Si yo tengo que trabajar con mi familia, qué sé yo, cosecha papas, y yo tengo que dedicarme a mis socializaciones con mi familia y mi vida económica para sostenerme en eso, la socialización con pares en el mundo escolar no está, y otra adolescencia. Pero eso también hay que considerarlo, no solamente la globalidad. Sí, quería mencionar algo recién. La noción de fluidez hay que mirarla, pero no atenernos fanáticamente a esa noción. Me refiero a que no es todo se explica globalmente, no todo se explica por el fenómeno de las redes, porque el acceso a las redes no es real que sea democrático totalmente. El acceso al mundo social escolar tampoco lo es. Yo creo que les di aquel ejemplo de cuando yo trabajaba en investigación, se los dije, que había un estudiante que era primer promedio y nunca ha habido el centro de Córdoba. Y la madre trabajaba en el ropero comunitario y el padre trabajaba sacando el cobre, digamos, de los cables de la escuela. Entonces, la situación de ese estudiante no es la misma que la que iba con la madre, ¿no? Y lo lleva al centro y conoce el centro de la ciudad y demás. Y entonces, ¿cuál es el acceso que tiene después si quiere seguir estudiando? No sé si me entienden. Entonces, la madre, ahí está el agente del Estado, que no soy yo, que hace esos puentes, ¿sí? Becas y cosas, cuando termina estudiando en la universidad y demás. Pero si no hubiera existido la presencia de un agente del Estado que tiene esa función, el acceso no es el mismo. Entonces, por más globalidad que haya, por más celular que haya, no tiene acceso al mundo del trabajo si no puede estudiar, mínimamente en secundaria. No sé si me entienden. Entonces, tomar con pinzas lo de la globalización en el sentido de que todos los adolescentes les pasa lo mismo. No, ni siquiera todos tienen una red propia. No sé si me explico, ¿no? No todos tienen, comparten con la hermana, con el padre, con... Sí, vos querés comentar algo. No. A eso justamente me estaba refiriendo. Esas clasificaciones que son positivistas, o sea, tienen un sesgo biologicista, lo que hacen es reducir, nada más que en vez de reducirlo a lo biológico, lo reducen a la época. ¿Me entienden? La mirada de la complejidad toma en cuenta todo
Por ejemplo, en el caso de la serie, no le pasa porque la familia es mala. Solamente, digamos, una mala, porque encima yo creo que hasta le ponen ese apodo. No le pasa porque el padre no desarrolló tal habilidad. No le pasa porque la escuela es negacionista, digamos, o defiende lo que ocurrió. No solamente por eso. No le pasa por el fenómeno de las redes de bullying solamente. No sé si me explico. Entonces, no le pasa porque existe un fenómeno de machismo, digamos, misógino, que está extendido mundialmente y particularmente en esa localidad de esa forma. Hay unas multidimensiones para pensar la serie. Y esas dimensiones interactúan y se potencian y provocan un emergente. Porque uno dirá, pero ¿por qué en este caso se produce eso y en otro no? Porque acá hay vulnerabilidad psíquica, ahí hay una cuestión de desarrollo y hay una cuestión subjetiva a considerar también, como ocurrió con Carmen de Patagones o con esta última semana con fenómenos, digamos, de matanzas que toman a grupos vulnerables y empiezan los diálogos que uno piensa que son en broma, que son en chiste, pero no son ficciones. ¿Sí? Se divierten con cosas que son serias. Ahora, para que eso exista, tiene que existir un montón de cuestiones. Un grupo vulnerable, que no hay un reconocimiento subjetivo de autoafirmación por un lado. Y hay una cosa que hay que pensar, que tiene un valor fundamental, que es la experiencia física real. Volver a recuperar el espacio colectivo, la empiria, la sensibilidad física real. Dejar de pensar que eso no tiene un valor, digamos, subjetivo, que no es necesario, es altamente necesario. Entonces, por un lado, no reducir a ninguna de las maneras, ni siquiera la histórica, no reducir. Estamos en esto, escriba la idea de complejidad. ¿Estamos hasta acá? Bueno, por lo tanto son fenómenos socioculturales que no son naturales porque son construidos, ya entienden por qué tanto son construidos socialmente. Hemos hablado de grupos generacionales, como que por un lado existiría en la serie una diferencia de brecha generacional. Ese concepto lo vamos a trabajar más profundamente cuando veamos otros autores, pero ahora vamos a ver esto. Y no se determina por una cosa solamente linealmente. Esto me lo voy a cansar de decir. Ni biológico, ni contextual, ni histórico, ni biológico está, ni global. Hay que analizar todo el caso en su particularidad y en las distintas dimensiones que están ahí implicadas. Hasta acá vamos comprendiendo mínimamente la idea. Bueno, entonces ahí vamos recién a la teoría. Sí. Sí, sí puede llegar. Puede llegar a ser por un modo, pero hay que analizar el caso. Bueno, esa persona no trabaja en la clínica, perdón que le digo. Bueno, entonces, yo lo que le digo es que cuando una adolescente le diga que se quiere suicidar, sí puede ser real. Porque el homicidio es un suicidio, a ese modo. Entonces, el homicidio en sí es una acción reactiva ante una profunda melancolía. En muchos casos, no estoy generalizando, pero puede ser que ese adolescente venía mal de hace tiempo, no sé si me explico. Y de repente dice, ay, me sorprendió el chico este que quiso. Estaba bailando, le hacía bullying. Pero el caso este está basado en un caso real. Sí, no es ficción, está basado en un caso real. Pero digamos, no es para asustarse, es que a los adolescentes les pasan cosas. Y la tasa, si
puede prevenir, ¿ven? Que esto tiene que ocurrir sí o sí, no puedo hacer nada. ¿Estamos? Sí. Por ahí, viendo la serie, también hay una ausencia. O sea, toda la serie, todas las instancias juzgan. Desde la escuela, de su manera, el compañero mismo, a través de las redes, en la justicia también, se explican todo como se puede, pero falta acompañar. Yo creo que esa es lo de en la familia misma se autoven. Bueno, buenos padres o malos, pero yo creo que el gran desafío para todas las cuestiones actuales pasa por más que buscar o prejuzgar por acompañar el proceso. O sea, por un lado, Victoria aportó la idea de dialogicidad, bien entendida. Escucha. Por otro lado, ¿tu nombre? Javier aporta la idea de acompañamiento genuino. Entonces, no son soluciones, pero son herramientas. No es que no podemos hacer nada. No es que tenemos que salir acá desesperados. Porque los mismos compañeros le están aportando herramientas. El tema es, creo, hacerse el desentendido. ¿No? Eso yo creo que no sería favorable. Hacer como que no pasa nada. O hacer como que a mí no me va a pasar. No sé si me entienden. Yo creo que eso que operaría según el paradigma de la simplicidad implicaría negar, como pasa la directora, que hay un montón de sistemas de relaciones que están actuando, además del escolar, para que esta situación se haya producido. Porque el emergente se produce por algo. Una larga cadena de no acompañamiento, una larga cadena de no dialogicidad en términos del planteo de Victoria. No una vez, no sé si me explico, miles y miles de veces. Entonces, es interesante a nivel de ustedes como seres humanos, digamos, como seres sociales, plantearse esto, porque una vez se piensa que no puede hacer nada. Y no es nada. ¿Estamos? Yo no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer yo? La familia está podrida. No, no es así. Porque el sistema es más complejo. Yo como amiga, como amigo, lo que quieren, puedo hacer algo en ese sistema de relaciones. ¿Estamos? Bueno, sí. Yo, profe, con respecto a lo que viene hablando, creo que bien es algo que ocurre en el tiempo, esta idea de el adolescente, bueno, no, porque es adolescente. Está claro ahí, porque es adolescente. Si es mujer, ni hablar, está por venir, adolescente y está por venir. Es como que hay sobre el adolescente hay una carga de justificar todo lo que le pasa, no solo se justifica porque es adolescente. No se atiende como padre, como sociedad, a la responsabilidad. Claro, eso es algo muy interesante. ¿Cómo es tu nombre? Lo que plantea Giselle, que vamos a ver en Kaplan también, es que a veces se estigmatiza al proceso, al fenómeno, y en vez de complejizarlo, se lo simplifica. Pasamos al paradigma de la simplicidad también. Entonces, o se lo idealiza y se dice que es la mejor etapa del mundo, ¿verdad? Porque somos jóvenes, nunca más vamos a repetir el paraíso, mientras el sujeto subjetivamente atraviesa angustias de su cuerpo, de su cuerpo. Kaplan, por eso, Kaplan. Sí, privatización y verificación de eso, creo que se idealiza como Kaplan, que ya lo vamos a ver, se trivializa, se glorifica o también se lo demoniza. El peor, los son drogadictos en esta etapa, chupan mucho, ¿no? Todas las cosas son transgresores, ¿qué querés si es adolescente? O es mocoso, ¿no? Cuando empieza, es decir, hace mocos. Entonces hay un montón de estigmatizaciones que simplifican. Cuando veamos Kaplan, como dice la profe, vamos a ver eso, que hay un montón de motes que lo que hacen es impedir analizar desde la complejidad. Vuelvo sobre este tema. Siempre hay que analizar todo lo que está ahí presente. Entonces,
Porque, por ejemplo, si una directora de la serie dice, inventemos, ¿no? Algo que dice, vos lo hiciste a propósito, fuiste y acometiste eso, estaría pensando que lo que ocurre es un acto consciente, racional, ¿sí? Y no un acto de emoción violenta, digamos así como se dice legalmente. Que puede haber estado pensado previamente, pero que en un sujeto de formación es más atribuible a un cúmulo, ¿sí?, de cuestiones no resueltas en estos términos. No puede estar en una estructura psicopática, digamos, como una estructura estable como se ve en el mundo adulto. Entonces tenemos que pensar esto. Si todo lo que hacen los adolescentes y jóvenes es guiado por la razón, por el mundo adulto, por el mundo de los niños, digamos, si también lo tenemos que pensar en el inconsciente y tenemos que pensar en el deseo y qué ocurre ahí. Porque negar también esa dimensión subjetiva es simplificar. Considerar al sujeto deseante nos abre la posibilidad de acompañar o nos abre la posibilidad de hablar. ¿Vamos? Hay que considerar subjetivamente qué ocurre ahí. Por eso es tan importante, les puse yo esto del psicoanálisis, porque es una de las dimensiones que en esa complejidad casi siempre la dejan fuera. Es decir, toman en cuenta la historia, el lugar donde vive, el escenario, el grupo de pares, pero lo que le ocurre como sujeto deseante es importante también. Por ejemplo, ¿está triste? También eso no sería como sujeto deseante, a simple vista, la mirada de un adulto. ¿Está triste? Ay, me enfió si estaba triste. Pasamos por la calle, vemos gente. A veces no sabemos ni dónde vamos caminando. Entonces hay otras dimensiones, digamos, que son importantes en esta idea de complejidad. Incertidumbre ya lo tomaron, así que no lo voy a desarrollar. Desorden entraría, esto sí lo voy a explicar. Moren, como ustedes saben, toma aportes de la teoría de la comunicación y también de la física. Se basa en un autor que se llama Ilya Prigogine. Ilya Prigogine es un físico que explica la irreversibilidad, la reversibilidad del tiempo, la termodinámica, y es el que introduce la idea de sistemas complejos para dar cuenta que una estructura no es solamente una estructura ordenada. Vamos a dar un ejemplo. Nosotros estamos acá en el aula y lo que vemos a simple vista es que hay segmentación de bancos, o sea, los bancos están separados y ustedes están sentaditos uno al lado del otro. ¿Sí? Esto sería, podemos decir, una estructura. Si nosotros analizamos esta situación de diálogo nuestra y la ponemos a jugar, simplemente invitamos estudiantes que están en el curso del lado y que están en otra materia y se mezclen con nosotros y venga la otra profe a dar clase conmigo, la estructura se modifica. ¿Están de acuerdo? El sistema dinámicamente se modifica. Ahora, ¿se desordena en el sentido de que adquiere una nueva organización? Sí. Pero no es el desorden de que las cosas están tiradas en la casa como no tienen que estar. Porque ustedes están sentaditos así y vienen otros y se sientan así. Y es un quilombo, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? La profe habla y le puede decir de su clase, yo hablo también. Es una nueva organización dinámica, ese desorden conforma una estructura. Capaz en un momento, yo me pongo a hablar, por ejemplo, con él, supongo que él es la profesora de la otra materia, y generamos ahí otra modificación en el sistema. Y después en un momento decimos, necesitamos la clase juntas, bueno, y el público empieza a entender de otra forma lo que decimos los dos. Adquieren como ciertos códigos comunes. Todas esas nuevas organizaciones son desórdenes, entre comillas, relativamente estables, de nuevas formas que se van adquiriendo en las clases.
sucedió y sucede. ¿Ustedes creen que esa situación, digamos, a nivel de vulnerabilidad de su familia y demás, no modifica el sistema de relaciones de todas las dimensiones que estamos analizando de su forma de vida, sociales, culturales, económicas, políticas, interacciones de pares, la muerte de los seres queridos, la desaparición del lugar donde viven, etcétera, etcétera? Obviamente sí. Lo que ocurre a nivel de desarrollo psíquico en ese sistema, a nivel traumático, obliga, digamos, a ese psiquismo a tomar una organización. No sabemos cuál, porque cada adolescente ahí mismo va a ser diferente. Pero indudablemente ese sistema se pone en jaque, se desequilibra hacia una nueva organización. ¿Hasta acá entienden? Es decir, el desorden no quiere decir que la casa esté desordenada. Significa que hay un sistema de relativo equilibrio en el desarrollo psíquico que se desestabiliza y se tiene que volver a poner en funcionamiento para adquirir una organización relativamente estable nuevamente, pero no estable permanentemente. ¿Sí? Morin explica desde la termodinámica de Prigogine que hay una serie de principios que uno debería tener en cuenta. Ahora, lo que ustedes quiero que quede claro porque es fundamental, es que en la misma situación en que ustedes ahora, supongamos que se van a otra universidad, hay un proceso en términos cognitivos de desestructuración y de nueva, digamos, reorganización psíquica a esos nuevos contextos de aprendizaje, a esas nuevas relaciones con pares, a lo que yo llevo el seno familiar, a mi sistema económico si paga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso, ¿qué tiene que ver con el psíquico? Es que no somos sujetos aislados. Estamos en un sistema permanente de equilibrio y desequilibrio de relaciones. ¿Sí? Prigogine lo hace esencialmente con una máquina en donde, desde la termodinámica, es una máquina como si fuera un lavarropa de centrifugado de esos viejos que se mueven con paletas así. La máquina es parecida así. Derrama líquidos y lo que ve es que los distintos fluidos, al momento que va echando distintos líquidos, adquieren distintas formas. Esas formas de relativa son distintas, adquieren distintas morfologías, tienen distintas formas. Él los considera que son organizaciones. ¿Sí? Tienen como una estructura. Y a eso me refiero yo, con la analogía de los fluidos, digamos, líquidos. Si estamos en un lugar, si variamos las situaciones de interacción, se modifica ese sistema de relaciones. Por ejemplo, adolescentes que están estigmatizados en una situación áurica. Se hace un dispositivo de intervención en donde se generan otros espacios artísticos o de reflexión o de diálogo, de interacción con otros grupos de pares, se modifican las situaciones áuricas, se modifican las situaciones en las que se recrean y obviamente, si quieren salir por ahora, pero bueno, y obviamente lo que le va a ocurrir a esos adolescentes en otros contextos van a ser otras percepciones sobre sus pares, sobre los adultos y demás. Entonces, modificando ese sistema de relaciones, y esta es una apuesta de trabajo de muchos años, modificando factores en ese sistema de relación, se modifica también la percepción subjetiva que se tiene del malestar, por ejemplo, de habitar en un espacio único, en ese caso. Supongamos que estén mal, que se sientan mal en un curso. ¿Estamos? ¿Se entiende con el ejemplo cómo se puede modificar ese sistema también desde afuera? Veamos otro ejemplo. Entonces, lo que hemos estado explicando, digamos, hasta ahora desde el pensamiento de Moreno, es un pensamiento edificante. ¿Hay desestructuraciones? Sí. Y hay nuevas, como les decía recién en los ejemplos, reestructuraciones. El sistema es siempre activo y un sistema abierto. Es decir, un sistema que recibe información del entorno. Es un sistema en donde el sujeto es activo porque, en el caso nuestro, tomamos un sujeto que produce significaciones. Yo lo
significaciones permanentemente, no es que produce significaciones en un momento y ya deja de producir. En donde el azar es importante, la incertidumbre interviene y eso puede generar algo nuevo. Es decir, es un sistema que no está determinado. Supongamos, nació de una familia podrida, será un sujeto podrido. ¿Me entiendes? Esas simplificaciones. Si es carente realmente, es carente culturalmente. Son simplificaciones en el sistema, no hay un determinismo. No hay un determinismo. Porque hay un sistema operando para que ellos se esté modificando permanentemente. Podemos intervenir como profesionales psicólogos para intervenir eso. ¿Está? Eso también es la clave, no es solamente que eso está así. Bueno, a mí me interesa, por eso que ustedes, como esta noción la van a ver en todas las materias, que ustedes entiendan que nosotros vemos el desarrollo psíquico desde esta perspectiva como un sistema de interrelación en donde se asocian por lo menos algunas dimensiones. Un aspecto intrapsíquico en lo propio, el interno, digamos, intrasubjetivo, un aspecto con otros, yo, otros, un aspecto, digamos, y un aspecto, digamos, en la relación, digamos, generacional, que es lo transsubjetivo. Las generaciones que nos preceden lo que hacen es transmitirnos el orden cultural y social. Nacemos en un mundo, un magma, diría Victoria, de significaciones instituidas, imaginarias, representaciones instituidas. Ahora, en términos de Blechman, nacemos en un orden cultural que nos antecede, pero ¿quiénes nos transmiten eso? Son las generaciones que nos anteceden. Primeramente, ¿están de acuerdo? Es decir, los que en el lugar que nos criaron, los que ejercen el cuidado, son los que primero implantan ese orden cultural o social. No te hablo de madre, padre, los que ejercen el cuidado, que no sé quiénes pueden ser. Entonces, ahora hay una noción que quiero introducir, que después la vamos a ver con un autor. Cuando hablamos del devenir, que es una noción que toma Gracie, lo vamos a ver en el nivel 4, nosotros estamos refiriéndonos a una noción que significa lo que va a venir, lo que va a acontecer. Esta noción nos resulta sumamente pertinente para entender lo que ocurre con adolescentes y jóvenes, porque consideramos que este fenómeno complejo, no por la globalidad, está en permanente cambio por su propio proceder. El devenir subjetivo significa que las transformaciones sexuales, las transformaciones biológicas, madurativas, provocan un cambio, pero también se modifica la percepción por el mundo adulto de manera muy significativa y por el entorno. A eso nosotros, ese cambio, ese movimiento histórico que se produce en la sexuación, en la relación con los padres, es lo que entendemos por devenir propio de cada adolescente y juvenil en un sistema, como les decía recién, psíquico, que es abierto. No es un sistema determinado linealmente y que está sujeto al azar. Ese desarrollo psíquico, esa subjetividad, está, supongamos, en una situación de guerra, o en una situación de pandemia, o en una situación de modificación económica, o en una modificación de salud, algo que ocurre, digamos, está sujeto a situaciones imprevistas que no se pueden controlar. Eso no quiere decir que la persona se quede sin aparato psíquico. Significa que el sistema psíquico abierto, con estas significaciones, tiene que volver a organizarse en función de esa situación. Tiene que volver a tomar un equilibrio por esa situación de azarosa, de incertidumbre que se provocó ahí. ¿Estamos? Entonces estamos llevando la idea de complejidad a la idea de sistema psíquico. ¿Sí? No está determinado, ni es sinónimo de contexto a lo biológico. Bueno, esto lo vamos a pasar porque no
Bueno, cuéntenme un poquito cómo lo ven con la serie. Miren, acá está muy clarito, ¿lo ven? Acá no se ve. Por ejemplo, ¿cómo ven ustedes esta idea de simplicidad y cómo ven la idea de complejidad? Según estas palabritas y lo que entienden ustedes, y después la vamos a explicar. Está fácil igual. A ver, sí. Simplicidad sería un sinónimo de reduccionismo. Exacto. Sí. Está bien. O sea, linealidad. Exacto. Por un lado, simplicidad de Exacto. Vamos incorporando el vocabulario de la asignatura. Bueno, ¿qué más? Esta teórica nos sirve para ir articulando. Tírenlo al azar así, vamos viendo, sí. ¿Qué te resuena? No, ¿qué te resuena esa idea del núcleo? Así no has tirado lo que parece. A ver, ¿qué les parece eso a ustedes? Sí. Marina en una parte de su texto cita el sistema biológico. Aquí dale el ejemplo de la multicélula, que no nos quedemos en la frontera porque el cambio se genera desde el núcleo. Y en ese cambio hay una desorganización para organizar algo nuevo. De hecho, él da el ejemplo de que nosotros todos los días nuestras células mueren para nacer nuevas. Y hay una frase de un pensador que habla que morimos de la vida o vivimos en la muerte, algo así lo leí rápido, pero es real. Si sucede en nuestro físico, entiendo yo que en la mano lo traslada y también lo vivimos psíquicamente. Está en nuestro interior, en nuestra psiquis se ve afectada por un entorno. El núcleo va a dar, yo percibo, la modificación. Entiendo yo. No es No, pero está tratando de complementar lo que dice la compañera. Hay una aclaración nomás. Nada más que esto. Model, Nachmanovich y un enfoque histórico, cualquiera, estaría en contra de una idea esencialista. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si nosotros hablamos del núcleo asimilado a lo biológico, estamos dando cuenta de ese isomorfismo, digamos, se llama isomorfismo, eso se toma un ejemplo de una ciencia para explicar algo. Estaríamos dando cuenta, desde un paradigma que es positivista, de algo que no ocurre en el campo psíquico. O sea, los isomorfismos hay que tener cierto cuidado, con el materialismo histórico también. Porque nosotros, la verdad, quiere que les diga, el psiquismo es algo tan abstracto para poder transmitirles que no se asemeja en su explicación a lo biológico. Toma de lo biológico como una dimensión más en ese sistema de relaciones. Por ejemplo, si obviamente no hay que negar esto, si hay modificaciones corporales en un adolescente de tal magnitud, eso genera angustia, porque no es que la resolución de la imagen y del esquema corporal se produce en un día según la autopercepción que tenga ese sujeto de su cuerpo. Porque ustedes saben por Freud
yo es la proyección de una superficie corporal. Por lo tanto, es mucho más complejo que la aparición de lo biológico. ¿No es cierto? Lleva mucho tiempo eso. Depende de representaciones arcaicas. Blecher dice que son relaciones de la madre y el hijo, bueno, son relaciones primarias. Después vamos a ver eso. Pero no importa, pero es complejo el psiquismo. Yo lo que les quiero decir con esto, no se asimila totalmente lo biológico para explicarlo. Ojalá lo podamos hacer. Hay muchos autores que tratan, empiezan con lo biológico, con Freud, en el proyecto de una psicología neurológica, y después cuando empiezan a la última parte del proyecto de una psicología para neurólogos, uno me parece que es chino, ¿no? Porque Freud se salió totalmente de eso. Piaget, que todo el mundo dice que es biólogo, pero Piaget no es biólogo. Piaget es un epistemólogo que empieza siendo biólogo, toma los ejemplos de ahí. Y Moren toma muchos ejemplos de la biología. Porque la termodinámica también, Prigogine, se basa en la física y se basa en las ciencias naturales. Ahora, eso no quiere decir que el psiquismo sea reducido a las ciencias naturales. No sé si me explico. Para poder explicar, no hay una esencia. Lo que en todo caso podemos encontrar, lo más parecido de lo que ustedes dicen, es que hay un sistema sí de relativo equilibrio, no es un caos permanente. Hay un sistema de relativo equilibrio a partir del cual se dialoga en esas fronteras que se van modificando. Pero no hay nada más que eso. Eso se llama equilibración, digamos, ¿no? En Rolando García, en muchos autores. Es decir, hay un sistema X, pero apenas aparece algo nuevo, ya se desestabilizó. Es relativamente estable. De ese núcleo relativamente estable parte a dialogar, pero es un relativo equilibrio. No sé si me hagas explicar. Yo estoy como adolescente en un proceso que no es permanente. Es diferente decir que hay una esencia. No sé si me alcanzo a explicar. Entonces, el nivel de complejidad no es tan fácil de entender. Pero acá, por eso las transformaciones, diría Nachmanovich, son relacionales. Un sistema biológico se relaciona con otro sistema inconsciente, con un sistema histórico, con un sistema cultural, con un sistema económico, con un sistema digamos, de las instituciones que están jugando, la familia, los cuidadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es dinámico, es multidimensional, como bien mencionamos, no es lineal, porque si yo quiero explicar qué le pasa a Brian, no lo puedo explicar con una sola cosa, en la serie, concretito. No puedo explicar que porque era un chico raro pasó lo que pasó. Eso sería una explicación lineal o una explicación determinista ligada a una apreciación física o subjetiva de una persona. ¿Está claro? O sea, el ejemplo de la serie. Entonces, esto que dice Nachmanovich del sujeto cartesiano estaría interpelado de la complejidad. El sujeto de la razón está interpelado. Desde el psicoanálisis, por eso no pueden negar el psicoanálisis su valor ahí. ¿Y por qué? Porque no soy lo que pienso. No soy lo que pienso. Para el psicoanálisis no soy lo que pienso. Pienso donde no estoy. En todo caso. Y en donde no soy. Entonces hay un juego, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Ustedes, piénsense, todo lo que hacen, ¿lo controlan? Simplemente esto, con la razón. ¿O alguna vez dicho, acá me fui de mambo? ¿Nunca pensaron eso? ¿Por qué ocurre funcionalmente? Pongamos, quería hacer dieta y hace 2 semanas y no lo vengo logrando. Pongamos eso. O quería estudiar y hace 3 semanas que debería haberlo hecho. Eso, que parece tonto, y yo me pongo, ¿no? Porque yo me siento en la computadora y estoy así. 1 hora mirando esta película. Bueno, entonces usted dice, ¿qué pasa? ¿Sos
Por ejemplo, el personaje en la serie, que no era todo fruto de su razón, que él premeditadamente, 5 meses, la voy a matar, por ejemplo. No fue así. Hay que analizar las cosas. ¿Estamos? Bueno. Entonces, no puedo ver después de trabajo, no puedo tomar un auto que necesito tomar. No, voy a entrar. Sí. Cuando habla de la relación y la multidimensionalidad, Sí. Esperen un segundo, ya terminamos porque acá le tienen que escanear el código QR. Esperen un segundo. Escuchen a los compañeros, les pido, por favor. Perdón, no escuché la otra parte. Cuando hablamos de la multidimensionalidad, Sí. cuando hay un Freud Sí. hablando, traía el tema del chiste, Sí. donde habría, digamos, una conexión entre inconscientes, también formaría parte de este sistema de relacionamiento. No, lo que Moreno dice es que este sistema de relaciones no es consciente. Por eso, pero en ese caso se lo entiende. Pero no está hablando de Freud. No, ya sé, pero es un ejemplo de no solamente. Freud no se dedica a la complejidad. Si usted relaciona con la complejidad de raro, y si ponen un parcial le va a parecer. Pero lo que yo estoy diciendo es que los mecanismos por los cuales opera esta equilibración, desequilibración, no son conscientes. ¿Sí? Pero también subjetivamente, este es otro nivel, lo que le puede ocurrir a alguien subjetivamente no es todo controlado, es otra cosa. Por un lado, lo que dice Morel, que el sistema de equilibración es inconsciente, en el sentido que esta estructura, las transformaciones